Bienvenidos amigos, hermanos, en esta transmisión vamos a ver las respuestas al estudio bíblico de la congregación, semana del 17 al 23 de febrero. Vemos ahí la imagen, están en el templo reunidos, pero todos están viendo al cielo, como asustados, perplejos, están como, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Sí, esperamos que esta consideración sea de mucho estímulo, de mucha ayuda para nuestros queridos amigos y hermanos que nos visitan. Gracias por acompañarnos. Entonces es el capítulo 104, titulado Los judíos escuchan la voz de Dios. ¿Tendrán fe ahora? Bueno, no vamos a leer ningún párrafo porque en otra transmisión ya dedicamos a la lectura de los párrafos, de las preguntas y de los textos bíblicos. Entonces ahorita vamos a pasar a continuación a responder las preguntas impresas y algunos comentarios adicionales. Entonces, según las instrucciones, si ya se analizó la información, no es necesario buscar más información para alargar el tiempo. Entonces, muchos escuchan la voz de Dios y la base sobre la que serán juzgadas las personas. Pregunta 1. Desde que Jesús comenzó su ministerio, ¿en qué 3 ocasiones ha oído o se ha oído la voz de Dios? Bueno, esto es interesante porque, aunque es verdad que Dios ha usado representantes angelicales, la Biblia muestra que en 3 ocasiones, al menos, se escuchó directamente la voz del Creador. Imagínense qué interesante. La primera fue cuando salió del agua al momento de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Sí, esto está en Marcos 1, 9 al 11. La segunda fue en el momento de la transfiguración. Y la tercera vez que se oye la voz de Dios, pues es esta ocasión que están reunidos en el templo y bueno, la gente cree que es un trueno, pero en realidad fue Dios el que habló. Sí, bien, entonces ahí está. Estas son las 3 veces en las que desde que Jesús comenzó su ministerio se ha oído la voz de Dios. ¿Qué gobernantes ponen fe en Jesús, pero por qué tal vez no lo reconocen abiertamente? Estos gobernantes son personas prominentes de Jerusalén, con cierta posición económica, pudiente, y entre ellos están Nicodemo, José de Arimatea y muchos otros gobernantes que ponen su fe en Jesús, hasta fariseos. Así que la pregunta es, ¿por qué no lo reconocen abiertamente? Bueno, por miedo a perder la aprobación de las personas, por miedo al rechazo, por miedo al qué dirán, por miedo de las demás personas prominentes, por miedo a perder la buena reputación, la imagen que tienen delante de los demás. Sí, y por supuesto, por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Entonces, por eso es posible que no reconozcan abiertamente su fe en Jesús. Lo siguen de lejos, a escondidas, sí, y eso no está bien. Siguiente, ¿sobre qué base serán juzgadas las personas en el último día? Respuesta. Encontramos la respuesta en Juan 12:48, donde Jesús mismo dijo que las palabras que él dijo son las que juzgarán a las personas en el último día. Entre estas palabras están los mandamientos que dejó Jesús, así como lo que él dijo en el Sermón del Monte, el mandamiento de amarnos unos a otros y por supuesto el mandamiento de predicar y hacer discípulos. ¿Sí? Entonces todo esto sí se conoce como las palabras de Jesús que juzgarán a las personas en el último día. Bueno, aquí podemos ver un punto interesante, un comentario adicional. Jesús dijo en Juan 18:37 que todo el que está de parte de la verdad escucha su voz. Eso nos enseña que no es como muchas personas en el territorio dicen: yo ya soy cristiano, acepté al Señor en mi corazón y no necesito que me vengan a visitar. Eso en realidad es orgullo y soberbia. Sí, Jesús dijo que el que está de parte de la verdad escucha su voz.
La cuestión es cómo demostramos nosotros que escuchamos su voz. Bueno, por ejemplo, cuando seguimos el consejo de soportarnos unos a otros y perdonarnos liberalmente unos a otros. Otra forma en la que escuchamos la voz de Jesús es cuando predicamos el mensaje del reino con entusiasmo, en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Veamos otro comentario. Jesús asimismo dijo que sus ovejas escuchan su voz. Demostramos que escuchamos la voz de Jesús no solo prestando atención a sus palabras, sino también obedeciéndolas. Sí, hay muchos que saben que hay que predicar, que hay que dar estudios bíblicos, pero no lo hacen. Prefieren envolverse en actividades materialistas. Hasta se vuelven inactivos, olvidan el voto que hicieron a Jehová. Así que no nos dejamos distraer por las inquietudes de la vida. Más bien, consideramos una prioridad obedecer los mandatos de Jesús, incluso cuando afrontamos circunstancias difíciles. Muchos hermanos están soportando problemas muy graves, como ataques de opositores, pobreza extrema, desastres naturales, pero siguen fieles a Jehová, pase lo que pase. Jesús les garantiza a todos ellos: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre. ¡Qué hermoso! Otra forma de demostrar que escuchamos a Jesús es colaborando con quienes Él ha nombrado para dirigirnos. En los últimos años la organización de Dios ha hecho muchos cambios. Sí, por ejemplo, nos ha dado nuevos métodos y herramientas para la predicación. También ha cambiado el formato de la reunión entre semana y la manera de construir, remodelar y dar mantenimiento a salones del reino. ¿Verdad que agradecemos que se nos guíe de una forma tan amorosa y bien meditada? Podemos estar seguros de que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos por obedecer la oportuna dirección de la organización. Entonces podemos decir que escuchar todo lo que Jesús enseñó nos beneficia mucho. ¿Cómo? Por ejemplo, Él prometió a sus discípulos que sus enseñanzas los reconfortarían. Él dijo: hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. La palabra de Dios, incluidos los 4 evangelios, nos alienta, nos ayuda a recuperar la fortaleza espiritual y nos hace sabios. Jesús afirmó: felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, vemos que Jesús estaba preocupado sobre glorificar el nombre de Dios. Igual que a Jesús, puede que a nosotros también nos preocupe que se manche el nombre de Jehová. Tal vez seamos víctimas de injusticias como le pasó a Jesús, víctimas de difamaciones, de chismes, o quizás nos inquieten las mentiras que los opositores difunden sobre nosotros. Puede que pensemos en cuánto afectan la reputación de Jehová y de su organización, pero estas cosas no nos deben quitar el sueño. En momentos así, lo que Jehová le dijo a Jesús nos tranquiliza. Jehová siempre glorificará su nombre, usará el reino para reparar cualquier daño que Satanás y este mundo les hagan a sus siervos fieles. Debemos tener plena seguridad de ese hecho. Jehová también sigue hablándonos hoy en día. Claro, no escuchamos su voz directamente desde el cielo como un trueno, pero nos da instrucción mediante su palabra escrita, la Biblia. Además, el Espíritu Santo impulsa al esclavo fiel y prudente a que continúe dándonos alimento espiritual, como las publicaciones impresas, digitales, en internet, en video y en audio. Solo tenemos que aprovecharlas. Queridos hermanos, es así como finalizamos este análisis. Esperamos les haya sido de bendición, de estímulo, sí, para complementar su preparación para las reuniones. Bendiciones a ustedes, a sus congregaciones, a sus familias. Hasta la próxima.